continuando con este espectacular taller sobre el apego, esta es la última parte. Esta imagen que está de fondo es de la cultura indígena, exactamente, la cultura Saraguro. Ellos residen al sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Entonces, como ven a ustedes, es una costumbre de ellas envolver al bebé una especie de faja. Entonces, para concluir, hemos explicado cuán importante es el apego en el desarrollo de la personalidad durante toda nuestra vida. Así es, también debemos de mencionar que muchos progenitores, muchas culturas, en un país diverso, en este caso como el nuestro, tienen o presentan diversas exteriorizaciones, afectos, que sustentan su modo de apego, ¿no? Y claro, esto no quiere decir que sean apegos inseguros o patológicos, todo lo contrario, ¿no? Son culturas riquísimas en el cuidado de sus pequeños, de sus niños. Entonces, disfrutemos esta última parte de este taller relacionados al apego, a la importancia del apego en el desarrollo del ser humano. Muchas gracias por su atención. Continuemos entonces. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Me encantaría, por favor, no se me duerman. Les voy a poner la canción del Candy Candy. A ver, espero hasta aquí alguna consulta, algún aporte, algún comentario de nuestros queridos asistentes. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta, Ashley. sí, Por sí, es supuesto. acorde al tema. Para crear un apego seguro, ¿hasta qué punto es bueno conversar, por ejemplo, con un adolescente? ¿Hasta qué punto es bueno dar toda la información que un adolescente puede tener o callar o no hablar ciertas cosas que le vaya a causar algún conflicto? Excelente, Ashley. Excelente. Muchísimas gracias. Justo ahora que estamos en esta sociedad ambivalente, confusa. Miren. Disculpe, es que Claro. tengo esa duda porque tengo una amiguita que le lleva a la hija al psicólogo. Bueno, yo estoy estudiando psicología, todavía no termino, pero yo pienso que a un adolescente uno no puede tapar información, no le puede ocultar, por el mismo hecho de que está en el tiempo de conocer, de buscar nuevas cosas. Entonces, si yo oculto información, tal vez mi hija va a buscar información en otro lado que no sea buena. Y no sé hasta qué punto puede hacer dar toda la información que el chico pueda conocer. Un ejemplo, por ejemplo, padres que se están separando, problemas de pareja, que el papá sepa cosas de la mamá, que la mamá, cosas que inventan, problemas de pareja ya. ¿Hasta qué punto un adolescente puede tener esa información o callar totalmente, no dar esa información? Porque si ponemos un ejemplo de sexología, por ejemplo, a los chicos, muchos los practican desde jóvenes, no quieren hablar de esas cosas con los padres, piden consejos a amigos, a gente afuera, pero cuando son problemas de pareja o problemas que deben de tener información, ese tipo de información que tal vez ellos a lo posterior la puedan desarrollar o el saber el por qué, hasta qué punto es bueno dar mucha información o hablar claro con los chicos para que tengan una idea clara, ¿no? Siempre y cuando no manipularlos, no utilizar la manipulación. Muy bien, Ashley. Muchísimas gracias. Felicitaciones por su carrera. Es una carrera bastante hermosa. ¿Verdad? Intentar entrar a ese universo complejo de una persona en cuanto a su área mental, como lo dijo Sigmund Freud hace muchos añísimos. He tratado a mi paciente durante casi 40 años y hasta ahora no entiendo, no comprendo. Entonces nos da una variable, ¿no? De lo hermoso que es esto. En cuanto a su pregunta, Ashley, lo importante en cuanto a la
formación es siempre encontrar un equilibrio, ¿sí? Siempre encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta en el ejemplo que usted lo puso, en el ejemplo concreto, si se le da toditita la información, toda la información, en este caso que estamos hablando a un adolescente, debemos estar seguros de que uno, y esto es muy importante, el entorno del adolescente, el entorno. ¿Cuál primero? Su entorno familiar. ¿A qué me refiero aquí en este caso? Es con el entorno familiar. Cuando yo me refiero al entorno aquí familiar, estoy hablando puramente al núcleo familiar. Papito y mamita. Cuando yo me entero de cómo es ese entorno, yo puedo ya deducir de cómo es el apego ahí, el que le brindaron al adolescente. Si yo ya sé eso, yo ya puedo eh, hacerme un perfil a breve rasgo del estilo de crianza del adolescente dentro de ese núcleo familiar. Entonces, yo con esta información, hoy ya puedo catalogar si el adolescente está preparado para recibir esa información. Si es que aquí hay que tener en cuenta algo que usted lo puso al punto y es muy importante, es que generalmente dependiendo de este entorno habrá confianza. ¿Con quién? Con sus padres. Si hay confianza, ¿qué habrá? Seguridad. Y claro, estamos hablando del adolescente hacia los padres, ¿no? Y obviamente de los padres hacia el adolescente. Si hay eso, ¿qué habrá? Independencia. Los tres rasgos básicos de un hogar funcional con una salud mental estable. Si es así, el adolescente comprenderá, obviamente aquí también con ayuda como es profesional, más fácilmente el problema de sus padres. Es que aquí hay que separar. A veces como tendemos a mezclar, ¿no? Cuando sucede, ejemplo, un divorcio, el problema es ping-pong. Esposo y esposa, los hijos no tienen nada que ver. Si es que existe violencia de cualquier, en este caso, pues de cualquier tipo entre la pareja, los pequeños o adolescentes no tienen por qué salpicarse ni enterarse de ese tipo de violencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Yo siempre sugiero es un equilibrio de esa información. Un equilibrio de esa información. Eso sucede en cambio cuando omitimos información, cuando ocultamos información. Generalmente cuando ocultamos estamos mintiendo. Así de crudo. ¿Qué estamos haciendo? Ocultando esa verdad y generando algo para ocultar esa verdad. Cuando eso sucede, es lo otro extremo, entonces se genera en el adolescente, se genera ansiedad, se genera frustración, se genera depresión. Incluso esto llega a generar una distorsión cognitiva del adolescente hacia pues en este caso hacia sus padres y hacia su realidad, en este caso cercana. Y ahí es que vienen, que buscan la información. Ellos buscan la información ¿a quién? A sus, entre comillas, super amigos, que es pues en este caso la escuela o el colegio. Y obviamente ya sabemos a dónde lleva ese tipo de información, ¿no? Es bastante complejo. Yo lo que siempre aquí recomiendo es un equilibrio de información. Y si hay esto, en este caso, en el entorno familiar del adolescente, entonces con ayuda profesional le es más fácil asimilar el problema de pues en este caso de sus padres. Entonces yo creo que aquí ya queda a criterio del profesional que esté ahí, o si hay un familiar,
pues es siempre buscar un profesional. Pues siempre buscar un profesional y él se encargará de dar los lineamientos. Es en cuanto hay que tener aquí, esto sí le afecta a los pequeños, pues obviamente es lo que se da durante el proceso y después del proceso. Entonces eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Mi estimada Aileen, muchísimas gracias por su pregunta. Espero haber respondido a satisfacción su cuestión. Tiempo. Ya se me va el tiempito. Esperen. No se me vayan, no se me desconecten. Vamos a continuar. Aquí entonces, resumiendo, lo importante es que identificar el tipo de apego que yo estoy viviendo, ¿sí? Cuando ya lo he hecho, he identificado qué vamos a hacer después, he aceptado el problema, qué vamos a hacer después, a buscar ayuda. Ya una vez que encontramos ayuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suprimir creencias, hábitos, costumbres que sabemos que ya obviamente haciendo ese poder emocional nos hemos dado cuenta de qué es lo que nos está deteniendo en nuestra evolución como persona. Si algo debemos es, claro, esto es a criterio personal, si algo debemos dejar o heredar a, pues en este caso a nuestros niños, etcétera, o pareja, etcétera, debería ser una estabilidad emocional y psicológica. ¿Saben por qué? Porque eso le brinda herramientas a los pequeños, a los niños, de gestionar con sus propias habilidades y destrezas mentales todas las vicisitudes que sucederán y suceden en el diario vivir en esos entornos agresivos fuera de su entorno familiar. Entonces el pequeño estará preparado para ser independiente, para ser seguro de sí mismo, pero sobre todo, miren, aquí hay un punto importante, a valorarse. Sí, miren, el principal problema de la gran mayoría de trastornos de personalidad, ¿saben ustedes cuáles son? Esto, la desvalorización personal. ¿Saben por qué? Porque intentamos ser aceptados en un nicho social. Intentamos acomodarnos a los estereotipos, cánones familiares y obviamente a los que la sociedad exige. Y cuando no logramos adaptarnos, ahí es que vienen los conflictos y llegamos, fíjense en ustedes, y llegamos a reemplazar nuestro valor personal por ese valor, ya sea familiar o ya sea de la sociedad en la cual nos desarrollamos y desenvolvemos como personas. Y así es que lo único para ya finalizar lo que les puedo recomendar, pues simplemente como un padre y como un esposo que siempre evolucionemos como personas. Y si nos equivocamos, pues aprendamos de esa equivocación. Es que recuerden que nosotros lo único que somos unos modelos para nuestros hijos. Y si ya estamos cansados de conductas machistas, feminista, injusticia social, intolerancia, etcétera, nosotros debemos empezar a trabajar por nosotros mismos y de ahí automáticamente nuestros pequeños absorben. Entonces, de nosotros depende cortar esas herencias generacionales, esos apegos patológicos. Pues me encantaría, si tienen alguna pregunta, es la oportunidad. Muchísimas gracias por este tiempo de conversar, de compartir un poquito de conocimiento. Muchísimas gracias. Me encantaría si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, también me encantaría si es que alguno de ustedes tuvo el privilegio de vivir ejemplo, en el tiempo que estaban estas caricaturas, estos cómics, estos dibujos animados,
ejemplo, Candy Candy, Heidi, alguien me decía Mazinger Z, etcétera, etcétera, etcétera. Están abiertos los micrófonos para que participen. ¿Alguien por ahí? Que levante su manito. Por favor, no me dejen solito, por favor, como Candy Candy. A ver. No se me vayan. Aquí estamos, Giovanni. Al parecer no quieren revelar su edad con la pregunta. Excelente, Brian. Disculpe, yo no puedo escuchar la pregunta, ¿la puedo repetir? Ah, sí, sí. Por supuesto, mi estimada Ashley. Pues el que estaba diciendo es que si es que alguno de ustedes vivió en esa temporada cuando estaban estas caricaturas, o si es que las ven, ejemplo, Candy Candy, Mazinger, Heidi, etcétera, algo que me comentaban. Entonces, que me comenten su experiencia, qué les parece este tipo de caricaturas. Esa era la pregunta, Ashley. No, la verdad es que no recuerdo. Yo veía la imagen de Candy Candy y lo primero que se me apareció a la mente fue que a pesar de cualquier cosa que le pasaba, ella era feliz, trataba de cambiar la situación, me parece. Yo tengo 39 años, no sé Ah, hace cuánto daban esos dibujos. Creo que un poquito antes de mi edad, no sé. Pero ya. yo no veía televisión de niña, pasaba jugando afuera de la casa. Excelente, excelente. Ahí sí estamos. Ahora, igualmente, yo así como pues les comentaba al comienzo, no es que había visto esa, no, sino que cuando iba a visitarla a un familiar, a un primo, y tenía también una prima, pues entonces daba la coincidencia que siempre, así que iba el fin de semana, escuchaba esa canción, ¿no? Y entonces así de reojo veía, ¿no? Porque en mi casa tampoco había televisión. Y entonces simplemente cuando estaba investigando asocié y pues me acordé. Entonces por eso era que les puse el intro, ¿no? De que pues en este caso las personas siempre asociamos. Si en el momento que percibimos un estímulo, asociamos y evocamos a la experiencia, obviamente a lo que hayamos vivido, ¿no? Ashley, muchísimas gracias por tu comentario, gracias. Giovanni, nos hacen una consulta en el chat y dicen Claro. si similar a los recuerdos que evocados que tú mencionabas de las caricaturas, ocurrirá también con las diferentes creencias que se tengan. Por ejemplo, los signos zodiacales y su influencia que puede ejercer en la personalidad de las personas. ¿Tienes alguna respuesta? Sí, sí, sí. Sabes que, Ryan, incluso si es permitido aquí, no sé, les recomiendo pues que me visiten así en las redes sociales, en el YouTube. Estoy como doctor José Espinosa. Entonces, justamente hablamos de una exposición respecto al poder de las creencias. Es que realmente, miren, el ser humano siempre busca creer en algo, así sea ficticio, así sea real, así sea una persona, así sea un objeto. Es más, nosotros tenemos la capacidad de crearnos e inventarnos algo y creer en eso. Entonces, obviamente, estamos condicionados a nuestras creencias. Efectivamente, Brian. Ok, muy bien. Dicho esto, Giovanni, agradecerte una vez más por tu participación y acompañarnos en nuestros talleres que realizamos todos los sábados. Para quienes nos acompañan en Redsamenco, Red Ecuatoriana de Salud Mental Comunitaria, siempre realizamos nuestros talleres todos los sábados. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y también conocer las diferentes actividades en las que nos encontramos trabajando como organización que busca días mejores para la salud mental en el Ecuador. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar en escenarios internacionales y dentro de estas actividades nosotros también tratamos de compartírselas con ustedes a través de los diferentes congresos, seminarios que también hacemos de orden internacional. Aquí en este caso, esta serie de Candy Candy llegó aquí
aquí a América Latina, aquí principalmente Argentina. Y fue una traductora argentina, como de nombre Susana, que le dio así esa voz angelical pues en este caso, al personaje. Y entonces ella decía que ella nunca estuvo de acuerdo, en este caso, así con el final, ¿no? Porque supuestamente en el final, su amor imposible, este personaje que es Terry, pues él fallece y entonces ella no, entonces queda sin su príncipe azul. Entonces, el premio era ese de que esta artista argentina, allá por el 70, fue quien dio la voz angelical, dice, sí, pues obviamente esa voz angelical a este personaje. Y que, y que en Italia, no estaban de acuerdo con este final. Entonces ahí fue esa serie así muy popular. Y entonces se reunieron allá y decidieron cambiar el final de esta, pues en este caso de esta serie, e hicieron su propia versión italiana en la cual se quedaban los dos, Andy Candy y su príncipe, en este caso Terry, y vivieron felices por el resto de sus días. Eso era Brian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esa información. De seguro para quienes son fieles o conocedores de la serie, disfrutan mucho de saber esta información que tú nos has compartido el día de hoy. Giovanni, nos preguntan en el chat nuevamente cómo te pueden encontrar en YouTube para poder revisar la información que has comentado hace un momento. Ah, sí, sí, claro. Me encuentran como doctor José Espinosa. Estoy como doctor. Incluso, si me permiten, ahora mismo les comparto. Perfecto. Entonces, ahora sí, se los comparto a todos los que nos acompañen en esta tarde. Muchísimas Y gracias, puedan Brian. revisar mayor información que el colega nos ha mencionado el día de hoy. Le invitamos a seguirlo también en sus redes sociales. Muchas gracias. Y quienes deseen información del certificado pueden escribir al 099-622-6545, donde les compartiremos el material de apoyo que el compañero nos ha compartido el día de hoy, así como también su certificado de asistencia por 10 horas académicas. Entonces, sin nada más que decir, agradecemos a todos quienes nos acompañaron esta tarde de hoy, la noche, y nos vemos en una próxima ocasión con algún otro tema que estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Nos vemos. Excelente, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Saludos con todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.